Pues decíamos que esta campaña está hermanada con la iniciativa Let Cuba Live, Dejad Vivir a Cuba, en Estados Unidos, encabezada por organizaciones como People Forum y que ha sido apoyada por artistas de Estados Unidos muy reconocidos, hay que decirlos. Ahí está, es el caso decíamos, Tatiana Maslany, India Moore, Ed Harris, bueno, Jane Fonda, etcétera, etcétera. Una campaña que va acompañada también de una campaña de ayuda material para conseguir placas solares, es decir, para apoyar las iniciativas de energía limpia en Cuba para hacer frente a este bloqueo energético por parte de Estados Unidos. Y los intelectuales de Estados Unidos y los intelectuales del mundo, por cierto, hay otras campañas también en Turquía, en Reino Unido, donde cientos y cientos de intelectuales y artistas están dando su nombre en favor del pueblo cubano. Bueno, pues estas campañas están acompañadas también por la iniciativa de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, que publicaba en el periódico mexicano La Jornada un extenso manifiesto titulado «Cuba no es una amenaza a los artistas e intelectuales del mundo». Se dirigían. Ahí estaban más de 100 artistas e intelectuales de Cuba, entre ellos, bueno, Nancy Morejón, Abel Prieto, Dani Miguel Hernández Acosta, bueno, muchísimos otros intelectuales artistas haciendo un llamado al mundo. En estos momentos, como decía Lázaro, es el momento de la verdad, donde hay que dar la cara y dejar el miedo, porque el miedo que impone Miami, y sabemos que lo ha impuesto en una cierta comunidad de artistas, ahí vemos a todos estos que de la noche a la mañana comenzaron a hablar pestes contra la revolución cubana por la presión, el chantaje y las amenazas de que les iban a cerrar el mercado musical de Miami y todo el mercado latino en general. Bueno, pues ese es el ejemplo contrario, ¿no?, de la cobardía, de los miserables. Aunque también es verdad, y en referencia a esto que digo, que hay muchos que se callan. Gente que vive fuera de Cuba, que siendo cubanos y cubanas, en estos momentos en el que las cosas están tan claras y que no se trata ni siquiera de decir que apoya al gobierno cubano, no. Es que digo, es una monstruosidad lo que están haciendo con el pueblo cubano. Estoy totalmente en contra de que impongan el hambre a un pueblo, a mi familia. Bueno, pues hay algunos que están callados. Dice Jimmy Sánchez, los artistas y deportistas cubanos emigrados en Miami son muy activos para criticar al gobierno. Sin embargo, ninguno se ha pronunciado sobre el intento de genocidio contra el pueblo cubano. ¿Es que todos allá están de acuerdo con este genocidio o tienen miedo a pronunciarse? ¿Será que no hay libertad de expresión allá, Lázaro? Pues bueno, es lo que parece. Es lo que parece y de verdad que indigna que personas nacidas en Cuba, hay que decir malnacidos y malnacidas en Cuba, pues apoyen un acto de genocidio de una potencia imperialista como lo es Estados Unidos. Es decir, que no es que tengan una empatía hacia incluso su propia familia, hacia el pueblo cubano en general, sino que en dirección contraria la empatía está a favor o conectada con el crimen, con los valores que está transmitiendo esta administración, que es muy similar o la misma que todas las administraciones anteriores de los Estados Unidos, sobre todo las que surgieron o las que hubieron después del 1 de enero de 1959. Hay que recordar que ya desde una fecha tan temprana, a los primeros meses de 1959, aparece un memorándum de un triste, célebre funcionario, subsecretario de Estado de los Estados Unidos para la región, Lester Mallory, donde hablaba de eso precisamente. Ese memorándum es la base, la plataforma en la cual se sostiene todo lo demás que ha implementado Estados Unidos en su vano intento de derrotar la revolución cubana, en su vano intento de retomar el dominio y poder colonial en la isla.
Aquí vemos cómo, ¿qué decía Lester Mallory? Bueno, que era reconociendo que Castro, como dicen ellos, Castro tenía gran apoyo popular o amplio apoyo popular, pues hacer que no se entere nadie, que no sea muy visible, que caigan los salarios reales, que producir hambre, desesperación, hambre y desesperación, y que finalmente el pueblo se levante contra su gobierno. Es decir, me suena que es lo que están haciendo, ¿no? Sí, total, pero es una política, una política de hambre para que derrotar un gobierno que tiene amplio apoyo popular. Es decir, fíjate qué contradicción, reconociendo, a ver si eso no es democracia, porque aquí hablan de democracia y hay presidentes que no tienen ni un 25% del apoyo del pueblo. Pues bueno, producir hambre y desesperación. Bueno, no cabe concepto o política más criminal. Ya desde entonces. Y desde luego que lo que ha venido todo después, primero los medios de propaganda a su servicio, dibujando, proyectando una Cuba catastrófica, una Cuba que no tiene desarrollo, lo más reciente, bueno, que es un sistema fallido, o sea, un sistema fallido, pero no hablan de las causas, no hablan de esa política criminal que ya no solo es el bloqueo, dicen embargo, no, es bloqueo, tal como lo definió el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel, es bloqueo, no embargo. Entonces, aplican todo, han aplicado todo, lo ha reconocido el actual presidente de los Estados Unidos, pero aún así hay gente que se atreve a decir que es un Estado fallido, o que, como vamos a comentar un poquito más adelante, el secretario de Estado dice que el problema de Cuba es que no tiene economía. No. O sea, destruyen la economía sí. Y luego dicen que la culpa de no tener economía es de la persona o del gobierno, en este caso, al que le han destruido la economía. Bueno, y ves en las redes sociales, en X, por cierto, la inmensa mayoría son bots, son cuentas en las que no aparece ninguna fotografía, sino un dibujo, que tienen 15 seguidores, 20, que son... Vamos a decir, es una oficina en la que hay 200, 300 teléfonos móviles, cada uno con una cuenta. Son empresas que se dedican a lanzar este tipo de mensajes y son mensajes que dicen, sí, apoyando, firmando en favor de Cuba y luego mira cómo tenéis el país. No se puede recoger la basura, mira, no llega la electricidad a los hospitales, mira los apagones por culpa de la dictadura. Y por supuesto siempre ocultando lo que precisamente denuncian todos esos manifiestos, ¿no? Que esto es una guerra contra la población civil, una guerra que todas estas cuentas apoyan, porque están contratadas, porque están pagadas. Y luego hay idiotas, ya los que sí ponen la foto, los idiotas, que repiten todas estas tonterías, que no tienen absolutamente ningún tipo de información, de cultura, nada. Porque una cosa es que uno critique ciertos aspectos del gobierno, ciertas políticas, lo que tú quieras, pero cuando ya utilizas este tipo de lenguaje que descalifica absolutamente el sistema, el régimen, porque estás repitiendo lo que te han dicho los laboratorios de la CIA, ya eres un completo imbécil. Pero claro, luego leemos cosas que a uno le ponen los pelos de punta, porque se da uno cuenta de hasta qué punto están enfervorecidos en Miami, en la Florida, todos estos ultraderechistas, fascistas, congresistas de lejano origen cubano, porque ni nacieron en Cuba ni han visitado Cuba jamás, como es el caso de Carlos Jiménez. ¿Les leo lo que ha dicho? ¿Les leo? Para los esbirros en Cuba que siguen defendiendo la dictadura, acuérdense cómo terminaron los 32 agentes castristas durante la captura de Maduro en Venezuela, convertidos en picadillo y enviados en cajitas vacías a sus familiares. Ha llegado la hora final, patria y vida. Yo les pregunto a los que alguna vez creyeron esto de patria y vida,
y dijeron, no, no, patria y vida, sí, sí, hay que apoyar al pobrecito pueblo cubano, SOS Cuba, patria y vida, porque tienen que cambiar ahí las cosas. Bueno, esto es patria y vida. Patria y vida es un terrorista como este señor, que lo que quiere es matar por hambre, aunque sea a 1 millón de personas, con tal de volver a Cuba, a la Cuba de antes de 1959, que es la que tiene en su cabeza. Esa es la Cuba próspera. La Cuba próspera del centro de La Habana, repleto de coches de lujo, de casinos, para 4 mangantes, mientras el 90% de la gente vivía en condiciones de penuria absoluta. Eso es lo que quieren estos fascistas. Bueno, pues contra todo eso hay que utilizar un poquito de cabeza y sobre todo mucho corazón con el pueblo cubano. Pues sí, efectivamente. Bueno, es un ejemplo claro de el alma de ese, ya no solo de ese individuo específicamente, sino de esa mafia política que lucra en el sur de la Florida, de los Estados Unidos, con el hambre, con las dificultades, con las carencias del pueblo cubano. No se refiere, o sea, no hay una empatía, no hay un sentimiento, no hay nada. Como ser humano no es nada. Este individuo, el Carlos Jiménez, como ser humano es una cagada, es una letrina, es porquería. Y es capaz de decir eso, de proyectar eso. Pero es el pensamiento de todos los demás, no es él solo. De todos los demás, de esa mafia política en la que está María Elvira Salazar, etc., y a la que se suman los traidores, a la que se suman los desclasados, los anticubanos, los apátridas, los gusanos. Se suman a ese tipo de mensaje fascista, totalmente fascista. Van a ser derrotados, van a ser derrotados. ¿Y dónde se va a meter este individuo de Carlos Jiménez? ¿Dónde se va a meter? Seguir chapoleteando más al fondo de la letrina donde está. Hay que ver lo que significa el valor, el heroísmo, el ejemplo del pueblo cubano. Lo que significa el pueblo cubano y un pueblo cubano que tiene derecho a trazar su propio camino y tiene derecho a la libertad. Sí, a la libertad. La libertad de Martí, la que habló Martí, la que impulsó Fidel, no la libertad diseñada en la Casa Blanca. No la que se cocina en la Casa Blanca, el Departamento de Estado y en los órganos de inteligencia de Estados Unidos. Esa otra es la colonización, es la esclavitud. Es la esclavitud, que es lo que quiere retrotraer a Cuba a la esclavitud. No lo van a conseguir. Como bien dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, y como ha dicho el presidente mismo, el compañero Miguel Díaz-Canel, Cuba tiene amigos, y no pocos amigos. Aparte de la fuerza creadora del pueblo cubano, aparte de la inteligencia del pueblo cubano, el pueblo patriota, el pueblo revolucionario y el pueblo antiimperialista.